Voy a leer las preguntas. Le vamos a dar 2 minutos a cada expositor para que responda, para poder lograr que todos respondan en un plazo adecuado para poder todos irnos a descansar. En primer lugar, tengo una pregunta para Marcela Rodríguez. ¿Se encuentra? ¿Sí? De la diputada Brenda Austin. Usted formó parte de los debates de la Convención Constituyente del 94. Mucho se ha dicho respecto al contenido y el alcance de lo que allí se incorporó al plexo constitucional. ¿Puede compartir cuál fue la posición del radicalismo y de Raúl Alfonsín? Ahora. Del presidente Raúl Alfonsín, desde antes, en realidad, desde que asumió como tal. Debe leerse en forma integral cuál fue la posición de Alfonsín, que era presidente de la bancada radical, en relación con las cuestiones de género y en relación con los tratados internacionales de derecho internacional en particular. Por un lado, cambia este paradigma de igualdad, como le decía, porque desde el artículo 37 en relación con derechos políticos a través de acciones afirmativas para las mujeres y la disposición transitoria segunda. El artículo 43, remedio por excelencia para preservar derechos, que está establecido contra cualquier forma de discriminación. El 75, inciso 22, que reconoce la jerarquía constitucional de derechos, entre ellos la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, pero sobre lo que hay mucha duda y mucho se ha hablado, que se trata en realidad de la incorrecta interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 4 cuando dice que se reconoce la vida en general, desde su concepción. En general quiere decir no siempre. Y para esto me remito al informe de la Comisión Interamericana 2381, conocido como Baby Boy, que directamente remite a las discusiones tanto de la Declaración Americana como de la Convención Americana desde el 48 en adelante. Por otra parte, en relación con el 75-23, inciso 2, es sumamente, en realidad, acá además sobre el 75-22 y justamente cómo deben interpretarse las declaraciones interpretativas. Allí expresamente Alfonsín, en su inserción de la página 3095 y subsiguientes de del diario de la versión taquigráfica, explica cómo debe interpretarse y por qué no forma parte del tratado, y de la misma manera debe tenerse en cuenta que las condiciones de su vigencia es como son interpretados por los órganos encargados de aplicación y monitoreo según la doctrina de la Corte Nemcafian versus Sofovich, Giroldi y subsiguientes. Por otra parte, en el 75, inciso 23, inciso 2, ahí especialmente establece que solo se trata de un régimen de seguridad social. Vaya redondeando, por favor. ¿Ya termino? Otro tipo de cláusula no hubiera estado habilitado por la ley que dictó la necesidad de la reforma. Gracias, presidente. Muchas gracias. Una pregunta para Majo Pancino, ¿se encuentra? Poncino, perdón, disculpa. De la diputada Vanessa Macetani. Sí. Usted dijo que el aborto contribuye a una sociedad más justa. ¿A usted le parece justo negar el derecho a la paternidad? ¿Y no elegir la maternidad es un delito? No, digo, porque esa también forma parte de mi respuesta. Yo puedo elegir hoy no ser madre. Es una elección, una decisión sobre mi persona, sobre mi cuerpo, si ser madre o no. Y el aborto legal, seguro y gratuito es un derecho de todas las mujeres que tienen a decidir sobre su propio cuerpo, y eso genera mayor igualdad en la sociedad y en el pueblo argentino. Muchas gracias. Una pregunta para el doctor Escarano, ¿se encuentra? ¿No? Sí, me encuentro. Perdón.
de la diputada Karina Banfi. Usted hizo hincapié en la incapacidad de ejercer el derecho a un plan de vida en determinados casos. ¿Qué opina acerca de un embarazo de una niña de 13 años producto de una violación? ¿Cree que es incapaz para ejercer su derecho a abortar como se lo permite hoy el Código Penal? Bien, yo me referí a la concepción humana que tiene como base el plan de vida según lo expuso un discípulo de Nino, o sea, la pregunta no tiene relación, digamos, con lo que yo expuse. Ahora, si creo que una niña de 13 años tiene capacidad, por supuesto que sí, con las limitaciones propias desde los 13 años. Fijémonos que, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para hacerse un tatuaje, según la ley vigente, debe tener más de 18 años y los padres solamente lo pueden autorizar mediante escritura pública. Lo que tenemos que evitar en todo caso es el hecho casi seguro de que esta menor de 13 años tiene presiones o en su familia o en su pareja. Entonces tiene que haber todo un acompañamiento para toda esta persona para que pueda decidir. Igualmente sí, considero que tiene toda la libertad para realizar su plan de vida, evidentemente, mientras tenga la libertad de hacerlo, que en muchos casos es solamente formal y no real por los condicionamientos concretos a lo que está sometido en determinadas situaciones. Muchas gracias. Una pregunta para el licenciado Rolón. ¿Se encuentra? No, bueno, igual la voy a leer, es del diputado Goicoechea. Usted manifestó que sus pacientes que abortaron tenían gritos de dolor. ¿A qué le atribuye? ¿Al duelo por el hijo eliminado o a la situación ilegal o clandestina atravesada? Bueno, no está, así que no se preocupe. Mercedes Figueroa, ¿se encuentra? ¿Sí? Una pregunta de la diputada Teresita Villavicencio. Usted mencionó que la mayoría de las mujeres que abortan lo hacen por presión. ¿Tiene estadísticas y datos precisos de esta información? No hemos sacado las estadísticas, pero si quieren, encantadísimas las podemos sacar. Sí, sí. Hablo desde la experiencia de todas las mujeres que atendimos. No tengo estadísticas, pero si le interesa a la persona que lo quiera, encantada se las entrego. Sí, cualquier información que tengan al respecto, cualquier expositor que la quiera dejar en la Secretaría de la Comisión, luego serán a disposición de cada uno de los diputados. Gracias. Una pregunta para Maciel Pinto, ¿se encuentra? ¿No? Una pregunta para Gabriel Rolón, de la diputada Terada, lo voy a leer aunque no esté. Usted citó al Talmud que dice, quien salva una vida, salva a la humanidad. ¿Cómo juzga esto con el poder salvar a las dos vidas, ya que ambas son valiosas e igual de importantes para la humanidad? Una pregunta para Silvia Domínguez, ¿se encuentra? Sí, de la diputada Olga Rista. ¿Cómo resolvería la problemática de la criminalización hacia las mujeres que abortan? Yo no creo que tengamos que resolver la problemática de la criminalización de las mujeres que abortan. Yo creo que tenemos que procurar que las mujeres no lleguen al aborto. Gracias. Una pregunta para el doctor Eduardo Aliub, ¿se encuentra? Sí, señor presidente. Sí. De la diputada Mariana Morales. ¿Qué significa el aborto tardío o a cualquier edad gestacional? ¿Es lo mismo anticipar el parto que cualquier aborto tardío? ¿La legalización del aborto desde el punto de vista científico garantiza efectivamente la erradicación total de las muertes maternas por abortos? La ley contempla en el artículo 3, si no me equivoco, en inciso 2, la posibilidad de abortar a cualquier edad cuando se ve comprometida la salud materna desde el punto de vista físico, psíquico o social. El aborto tardío busca deliberadamente, digamos, la muerte del producto de la concepción, mientras que el parto pretérmino o el parto anticipado busca favorecer el nacimiento con vida del ser concebido. Por lo tanto, no es lo mismo hablar del aborto tardío que del parto anticipado. Y con respecto a si la ley del aborto garantiza o erradica la muerte materna, algo dije en mi exposición, todo acto abortivo tiene ciertos riesgos para la madre, por más que tratemos de perfeccionar las técnicas, porque en sí mismo la interrupción del embarazo es un factor de riesgo.
Muchas gracias. Pregunta para Daniel Doso, ¿se encuentra? Daniela Doso, perdón, ¿se encuentra? Sí, sí. Sí, de la diputada Romina del Pla. ¿Podría explicar en forma sencilla cómo se utiliza el misoprostol para la realización de un aborto en condiciones seguras? Sí, claro. En el primer trimestre de embarazo, según la guía técnica de la OMS, ¿sí? Está en internet, a disposición, guía 2012-2014. Se utilizan, bueno, en este caso tenemos Oxapros, 12 comprimidos. La mujer lo hace de forma ambulatoria en su casa, es sublingual, con lo cual ni siquiera tiene que tener manejo de sus genitales. Se colocan 4 comprimidos cada 4 horas, ¿sí? O sea, en 9 horas se hace todo el tratamiento. Debajo de la lengua se deja unos 20 minutos. Lo que hace el misoprostol, que es una prostaglandina, un análogo sintético de la prostaglandina, que es una hormona que tenemos en nuestro cuerpo, o sea, no es algo tóxico ni que por tomar mucho nos va a hacer daño, lo que hace es hacer que el músculo del útero, ustedes saben, nuestros úteros están hechos de músculo, el músculo liso del útero, se mueva. ¿Sí? Esos movimientos van a hacer que se desprenda el endometrio, que es esa menstruación que la mujer no tuvo, esa falta que no tuvo hace, por ejemplo, 2 semanas y está de 7 semanas. Se desprende el endometrio y con ese endometrio el embrión, ¿sí? O sea, la mujer va a observar una menstruación un poco más abundante según la edad gestacional. No es lo mismo realizarlo con 6 semanas, 7, que con 12. Luego digamos, ese movimiento del útero sí genera dolores, ¿verdad? Que hay abortos traumáticos en el sentido que, digo, así como las mujeres, los movimientos del útero cuando menstruamos, algunas nos duelen mucho, ¿sí? Estos movimientos pueden generar mucho dolor, en algunas mujeres esto es, digamos, las asusta, entonces por eso es muy importante que tomen analgésicos y se evita. Luego la mujer queda con una menstruación durante unos días y se realiza la ecografía de control. Se ven que no queden restos, que no son restos ni de feto, restos de endometrio, ¿sí? Y bueno, básicamente es eso. Ese es el funcionamiento del misoprostol. Como ven, es parecido, como para generar algo homólogo a la pérdida de un embarazo espontáneo, sin ser provocado por la medicación. Por eso no tiene riesgos a la vida, a la salud, puede ser manejado muy bien por la mujer. Muchas gracias. Las últimas 2 preguntas para Daniela Doso y Estefanía Scioffi, cualquiera de las 2. De la diputada Brenda Austin. El jueves pasado se dijo aquí que la Organización Mundial de la Salud señaló que debían realizarse estudios que validen el uso del misoprostol, pues era riesgoso. Sin embargo, al acceder al documento, se advierte que el documento que mencionaron es del año 2010. ¿Sabe usted si hubo documentos posteriores respecto al uso del misoprostol de la Organización Mundial de la Salud? Sí, como recién, yo soy Estefanía Scioffi. Como decía Daniela y lo mostraba, y acá también tengo el de la guía Aborto sin riesgos, guía técnica y de políticas para el sistema de salud de la Organización Mundial de la Salud del 2012. Y en el 2015 también, la Organización Mundial de la Salud es la que pone al misoprostol como uno de los medicamentos esenciales. Medicamento esencial, para ponerlo en un paralelo que todas entendamos, es, por ejemplo, las sales de rehidratación oral que han salvado millones de vidas por prevenir diarreas. Bueno, el misoprostol se considera un medicamento esencial por eso, porque a nivel mundial disminuye muchísimo la morbimortalidad por abortos inseguros. Y acá puedo leer la página 49 de la guía, dice: la vasta mayoría de las mujeres que tienen un aborto adecuadamente realizado, previamente dice cómo es adecuadamente realizado, que lo explicó recién Daniela, también habla de la mifepristona y también habla de la aspiración manual endouterina, dice, no sufrirá ningún tipo de secuelas a largo plazo en su salud general ni reproductiva. En tiempos modernos, el riesgo de muerte a partir de un aborto inducido y sin riesgos es menor en comparación con una inyección de penicilina. Tratamiento, la penicilina década del 50 más o menos que existe, uno de los primeros antibióticos.
o conllevar un embarazo a término, como decían recién las compañeras, desmintiendo lo que decían los señores del otro lado. Muchas gracias. La última pregunta para el doctor Alejandro Escarano, de la diputada Mariana Morales. ¿Cómo interpreta usted el artículo 21 del Código Civil que dice que si no nace con vida se considera que la persona nunca existió? ¿Cómo concilia el caso Fall con la postura que expuso? ¿Y a qué se refiere con la experiencia de Francia en relación a la legalización del aborto? Bien, no sé si me van a alcanzar 2 minutos, pero... Está bien, no se preocupe, trate de acortarlo, pero sí. Si tiene bueno, más, no hay problema. aquí se ha mencionado que el artículo 21, si mal no recuerdo, que dice que si no nace con vida es como si no hubiera existido. Toda la doctrina civil ha dicho con claridad que el artículo nuevo reproduce el artículo 74 del viejo código, y toda la doctrina civil siempre ha entendido que la cláusula resolutoria de no adquirir derechos o de perderlos por no nacer con vida se refiere a los derechos patrimoniales, no extrapatrimoniales. Es decir, nunca el Código Civil, ni el de Vélez ni el actual, le niega personalidad jurídica a la persona por nacer. Lo que dice es, y en el caso de Vélez era para prevenir fraudes sucesorios, que si no nacía con vida no adquiría los derechos patrimoniales, reitero. El otro tema creo que me preguntó sobre el caso Fall. El caso Fall, si yo tuviera que dar, y es un tema que me gusta mucho, alguna clase de lógica jurídica, no dudaría en elegir el caso Fall como un catálogo de lo que no se debe hacer o de lo que es el sofisma jurídico. El caso Fall, para ser muy cortito, transforma una excusa absolutoria en un derecho. Y cuando uno lee todo el caso no encuentra ninguna razón jurídica para eso, simplemente dice que si hay el artículo 86 consagra un derecho. Mire, el artículo 79 consagra el homicidio y creo que el 36, inciso, no me acuerdo en este momento, consagra la legítima defensa. Pero de ninguna manera puede considerarse a la legítima defensa como un derecho a matar. Yo no podría ir a un juez a pedirle que me dé un certificado o una autorización para matar a una persona que me suele amenazar, ¿no? Así que lo contesto en corto. Y la tercera parte, ¿cómo era? No me acuerdo la otra pregunta. Ahí se la leo. ¿A qué se refiere con la experiencia de Francia en relación a la legalización del aborto? Bien, gracias. Mire, la experiencia francesa, en contradicción a lo que hemos escuchado recién aquí, hay una publicación que está en Infobae el 16 de abril, donde una investigadora, creo que se llama Ségolène Duclosel, pone los resultados que produjo en Francia. Y ahí concretamente en Francia surge que después de 43 años de vigencia del aborto, las mujeres abortan por presión, es decir, que no se generaron libertades, sino condiciones para que fueran presionadas, ¿no? Está publicado en el Infobae, o sea, no es una revista religiosa hasta donde sé, ni tampoco de musulmanes, etc. Y el 60%, según los datos oficiales de las mujeres francesas, entiende que la sociedad debe ayudar a las mujeres a no abortar. Son datos que están publicados, cualquiera puede encontrarlos en Infobae si quiere verlos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hemos finalizado el día de hoy. Les quiero agradecer muy especialmente a todos.